Señor, por esta tarde, por una vez más poder estar en su presencia. Y vamos a la palabra del Señor. Si queréis acompañarme, quiero leer un texto del libro del Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 42. Marcos 10, del 42 al 45. La palabra del Señor dice lo siguiente: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, en adoración delante de tu presencia, queremos entregar, Señor, ahora el tiempo, Señor, de la meditación, de la predicación, y queremos que tu Espíritu Santo hable con nosotros, poderosa y sobrenaturalmente, y que cada corazón sea lleno, Señor, de tu palabra, de tu presencia y de la administración tuya, según tu voluntad, según tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo dice en ese texto, y es interesante leer un poquito antes, porque antes de lo que yo he leído, una madre pide un lugar de honra a sus dos hijos. Y dice que uno se sienta a tu derecha y otro se sienta a tu izquierda cuando venga tu reino. Y Jesús dice: mira, eso no me toca a mí, eso mi Padre lo tiene preparado y lo va a dar, las posiciones de autoridad. Y entonces Jesús entra en eso, de que en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones, de las personas, de la voluntad de la gente, y ejercen potestad, poder sobre ellos. Pero Jesús dijo algo importante: entre vosotros, es decir, en la iglesia, no será así. Sino que aquel que quiera ser el primero, es decir, aquel que quiere tener un lugar de honra, será el servidor de los demás. Porque él mismo da el ejemplo diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Por eso, el servicio es una parte muy importante de la vida cristiana. Pero primero tenemos que aclarar algo antes de entrar en la cuestión del servicio, porque a veces nos equivocamos en eso. Y pensamos que el servicio es todo aquello que yo hago dentro de la iglesia. Pero en realidad todo lo que yo hago para el reino es servicio para el Señor. Todo lo que yo hago en función de una vida, de un alma, de una situación, o cuando yo estoy orando por una situación o por una persona, o cuando yo simplemente voy ayudando a un vecino a llevar una bolsa porque está muy cargado, cuando yo le abro la puerta del portal, o cuando yo le llamo el ascensor, o cuando yo le digo una palabra buenos días con una sonrisa, y a lo mejor él ha tenido un mal día o ha empezado mal la semana. Entonces eso es servicio al Señor. Porque el servicio al Señor no es cuando yo hago algo dentro de la iglesia. Servir al Señor es en mi casa, fuera de mi casa, donde yo esté. Todo lo que yo haga en favor del reino es servicio al Señor. Por eso, la posición de autoridad que querían esos dos hermanos que eran discípulos de Jesús, y la posición de honra que anhela el hombre en el reino, viene a través del servicio. Porque lo natural del ser humano es querer una posición de honra, querer tener algún reconocimiento, ser aceptado por la sociedad y por los suyos. Pero en el reino de los cielos, Jesús nos enseña de que la gran honra que podemos tener en el reino es el hecho de no vivir para mí mismo, sino vivir para el prójimo y en favor del prójimo. Entonces, por ahí viene el servicio.
Y quiero ir ahora, dentro de este contexto, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Voy a leer solamente un versículo, pero lo voy a leer en 3 versiones distintas, porque vamos a hablar del profeta Eliseo, que fue discípulo del profeta Elías. Fue un gran siervo del Señor, fue un gran hombre usado por Dios en el reino del norte, ¿no? En el reino de Israel. Dice 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Eso es la Reina Valera 1960. Voy a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Y uno de los oficiales del rey, Joram, respondió: Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Era el ayudante o el asistente personal de Elías. Y ahora la versión de las Américas. Y ya vais a entender por qué voy a leer las 3 versiones. Pero Josafat dijo: no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Es importante, no es esencial, pero es importante que nosotros, cuando tengamos opción de hacerlo, podamos consultar en un texto y nos llama la atención, en algo que Dios nos está hablando, consultar otras versiones para entender mejor el texto y para entender a veces las traducciones que se dan a determinadas palabras. Si habéis visto, la última frase del versículo se refiere a Eliseo, pero en una dice que servía a Elías, en otra dice que era su ayudante o su asistente, y en la última dice que vertía agua en las manos de Elías. En ninguna dice que era un gran profeta, en ninguna dice que era un gran siervo del Señor, en ninguna dice que era un gran hombre de Dios. Dice que era el que ayudaba a Elías. Y aquí, muchas veces, nosotros pasamos por encima las situaciones que ocurren entre los hombres, entre las mujeres, entre las personas que sirven al Señor y su condición. Nosotros vamos a ver, si quieres leer después en tu casa, tienes que leer todo el capítulo de número 3 de Segunda de Reyes, y vas a ver que Eliseo es usado grandemente después de esta situación como una profecía para bendecir no solo el reino de Israel, sino también el reino de Judá y el reino de Edom. Pero vemos en este texto que él no es tratado con palabras de reconocimiento. Y aquí empiezo esta meditación esta tarde diciendo lo siguiente: no importa lo que digan de ti, lo importante es lo que eres delante de Dios y lo que Dios diga de ti. Porque el mundo dirá muchas cosas de mí y de ti. Las personas dirán muchas cosas de ti y de mí. Y muchas de ellas no van a ser buenas. Pero eso no me impide ser un siervo de Dios. No mi servicio al Señor o mi adoración al Señor o mi vida con Dios, mi vida y mi relación con Jesucristo no puede estar limitada por lo que digan las personas que me rodean. Lo repito, mi vida con Dios no puede estar limitada por lo que digan las personas que me rodean, sino que tiene que estar determinado por lo que dice el Señor de mí. Pero también es verdad
que Dios usa situaciones para moldear nuestro carácter en relación a su voluntad y a su propósito. ¿Sabe que varias veces yo he leído el texto donde Eliseo se acerca a Elías antes de que Dios lleve a Elías y le dice, Eliseo le dice a Elías lo siguiente: yo quiero de tu unción una porción doble. Y siempre me preguntaba por qué Eliseo era tan osado, tenía tanta osadía, ¿no?, de pedir a Elías. Y Elías dijo: si me ves cuando yo me vaya y Dios me lleve, entonces recibirás lo que me has pedido. Y eso ocurre. Y viene sobre Eliseo la porción doble. Pero Eliseo tuvo esa osadía de hacer eso en su momento porque su vida de aprendizaje con Elías le moldeó a tal punto de tener intimidad con Dios para llegar a esta osadía espiritual de decir: yo no quiero la unción que tiene Elías, yo quiero más. Pero para eso Dios tuvo que trabajar con él. ¿Por qué? En la versión de las Américas, la Biblia dice que Eliseo era el que vertía agua en las manos de Elías. ¿Sabe lo que significa eso? Que todas las veces que Eliseo y Elías salían y iban de camino a algún lugar, que no era como hoy, que nos montamos en el coche, ponemos el calcetín, el zapato, ¿no?, y nos montamos en el coche y vamos de nuestra casa donde a lo mejor hay losas y ni tocamos la tierra y venimos aquí y es igual. No, ellos iban con sandalias, a veces descalzos, y llegamos al lugar de destino llenos de polvo, sucios, cansados, sudorosos. Y entonces lo que ocurría con la persona que era el ayudante, el asistente, el que vertía el agua, es que era siervo del maestro. Por eso Jesús como que invierte el proceso en su momento y él va y lava los pies a los discípulos. Por eso los discípulos dicen: ¿qué es lo que está haciendo? Si es que es el siervo que tiene que lavar los pies al maestro, no el maestro a los siervos, a los discípulos. Entonces Jesús confunde en cierto sentido a los discípulos diciendo lo siguiente: el que quiere ser el primero, que sea el último. Porque la posición más baja, más sencilla, más humilde, el trabajo más humilde que había en la sociedad era, por decir de alguna manera, de aquel que lavaba los pies polvorientos de otro. Y entonces Jesús enseña que, muy en contra de lo que decían los fariseos y los escribas, Jesús enseña justamente lo siguiente: porque los escribas y los fariseos estaban buscando posición y reconocimiento de la sociedad y de las personas. Y Jesús va y lava los pies. Y entonces Eliseo, cada día que ellos salían a ir a orar o a ir a profetizar o a hacer la compra, lo que sea, cuando ellos llegaban en casa, la tarea de Eliseo era verter agua sobre las manos y los pies de Elías. Es decir, Eliseo primero tenía que lavar a los pies, a las manos de Elías, y entonces cuando terminaba de hacer eso, a lo mejor Elías tenía hambre, hacía la comida los dos, y entonces después de eso, de haber servido, es cuando Eliseo podía asearse. Y tú puedes decir: ¿pero cómo? El papel del sirviente era así. Y a nosotros tenemos que ir a un sitio y recordar lo siguiente: que cuando Elías llamó a Eliseo, dice la Biblia que Eliseo estaba con muchos bueyes y carros haciendo un trabajo de agricultura, pero dice que eran muchos bueyes y muchos carros, muchos arados. Y dice que cuando Elías llama a Eliseo, mata a los bueyes y con la leña de los carros sacrifica y adora a Dios con la carne de los bueyes y después lo reparte a los demás.
En aquel momento Eliseo estaba diciendo, no hay vuelta atrás cuando uno decide servir al Señor. Hay que seguir adelante. Por eso es muy importante no estar tan pendiente de lo que digan de ti, sino estar pendiente de lo que dice Dios de ti. Y entonces, Eliseo, en el momento que tomó esa decisión y simplemente quemó los carros y sacrificó los bueyes, dijo, no hay vuelta a este lugar. Es de aquí hacia adelante. Pero quizá Eliseo no tenía y no sabía lo que le iba a pasar. A lo mejor Eliseo en este momento piensa, voy a caminar con el gran siervo de Dios, porque Elías en este momento ya era reconocido como el gran profeta del Señor, porque ya había hecho grandes cosas. Y entonces Eliseo a lo mejor pensó, voy a caminar con él y voy a ser grande. Y quizá en los primeros días Elías le llama y le dice, mira Eliseo, lo primero que vas a hacer es derramar agua sobre mis manos y mis pies y lavarme. Y Eliseo a lo mejor en su casa, algunos llegan a decir que él tenía una buena condición económica. Quizá nunca lo hizo en su casa, pero ahora tendría que hacerlo. Y aquí quiero trabajar el segundo punto de esta meditación. Hay situaciones en que Dios va a trabajar contigo y conmigo y va a moldear nuestro carácter como carácter de siervo. Porque el verdadero siervo, hijo de Dios, es aquel que sirve sabiendo a quién sirve. Porque en el reino de los cielos yo no sirvo a las personas, sino que sirvo a Dios, y por servir a Dios tengo que servir a las personas. Yo no sirvo por reconocimiento de las personas. Tiene que ser siempre con la mirada puesta en el cielo. Porque en el día en que yo empiezo a servir, mi mirada esté puesta en este mundo y en los hombres, me voy a frustrar. Pero si tengo las cosas claras, a la hora de servir al Señor, sea por lo que sea, como he dicho al principio, que cualquier cosa que hagamos puede ser servicio al Señor, entonces si mi mirada está puesta en el cielo y mi carácter ha sido moldeado por el Señor, entonces Dios va a ser glorificado. Entonces, es muy importante y entender que a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. A veces nosotros no entendemos la situación que nos rodea, ni entendemos lo que Dios está haciendo. Pero a veces Dios está obrando y moldeando nuestro carácter según su voluntad. Y quiero darte una buena noticia. La gran mayoría de las veces no nos gusta. No nos gusta porque el ser humano por naturaleza tiene su orgullo propio, tiene sus valores, sus consideraciones, pero la gran verdad es que a Dios todo eso le da igual. Lo que le importa es que nosotros entendamos que Él ha dado el ejemplo de que el servicio viene a rendirse, humillarse hacia el prójimo. Por eso dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es muy importante eso, que entonces nosotros entendamos las situaciones que a veces Dios, mira, yo puedo decir, de primera persona, yo puedo decir que el trabajo de Dios de moldear nuestro carácter según su voluntad es muy molesto. Es molesto, porque Dios nos va a llevar a lugares, a sentimientos, a situaciones que no nos gustan, pero tiene que llevarnos ahí para tratarnos, para arrancarnos, para quitarnos, para sanarnos, para que podamos ser moldeados según su voluntad. Cuando vamos en Jeremías y vemos la situación de que Dios le lleva a la casa del alfarero y habla sobre el barro no tiene voluntad propia, ¿no es así?
Y tú y yo, sin el Espíritu de Dios, no somos más que barro. Y el barro no tiene voluntad propia. El alfarero hace lo que quiere con el barro. Y Dios es el gran alfarero. Y tú y yo somos barro en su mano. Y Él nos está moldeando. Pero también es verdad que si no resistimos, va a doler más y va a tardar más. A veces nosotros tenemos la costumbre de deshumanizar a los siervos de Dios en la Biblia. Leemos y vemos todo como, ¿no?, que Eliseo y Elías iban flotando sobre una nube. Ellos no caminaban, ellos no se enojaban, ellos no se enfadaban, ellos no tenían rabia, ellos eran santos hombres de Dios. Y ahí es cuando nos equivocamos, porque ponemos a los siervos del Señor a un nivel que nosotros mismos no llegamos. Pero la Biblia nunca dice eso. Todo lo contrario, la Biblia siempre revela las debilidades de los hombres y de los siervos de Dios, y lo hace justamente para que tú y yo nos identifiquemos con Él. Entonces, vuelvo a recordar, no te preocupes con lo que puedan decir de ti, sino preocúpate de lo que Dios está diciendo de ti en su palabra. Segundo, Dios usa las situaciones para que tú y yo seamos moldeados según su propósito, para que tengamos verdadero carácter de siervo. Entonces, lo tercero es, ¿cómo somos reconocidos por los que nos rodean? Porque eso es lo que da testimonio de lo cuanto nosotros somos moldeados por el Señor y de lo cuanto servimos. Y ahí no hablo de reconocimiento humano simplemente. No hablo de la palabra de los hombres. Hablo de lo cuanto uno mismo puede estar contento y feliz con lo que está haciendo para el Señor. ¿Me explico? Si yo no tengo que preocuparme con lo que dicen las personas de mí, sino que tengo que preocuparme con lo que dice el Señor, mi reconocimiento no va a venir a través de las palabras de las personas, aunque sí puede venir. Que cuando hagas algo a una persona, la persona puede decirte gracias, puede decir Dios te bendiga, puede decirte me viene de perlas que me ayudes en este momento, o que me digas estas palabras, o que estés orando por mí. Entonces, cosas sencillas como esta. Pero en el Evangelio, en el servicio al Señor, normalmente no debemos de estar esperando ni palabras ni reconocimiento, sino que uno tiene que hacer una evaluación propia de lo que está haciendo para el Señor. Mi comportamiento y el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, entonces debe decir que yo sirvo al Señor no para agradar a nadie, sino para agradar a Cristo. Otra cosa, mi servicio al Señor no es para complementar la salvación. No. Mi servicio al Señor es fruto de la salvación. Porque la salvación es por gracia. Y la gracia significa que es un regalo que yo no lo merezco. Todo lo que yo haga en mi vida delante del Señor, aún así dice la Biblia, siervo inútil soy. Entonces, mi servicio al Señor es por la gracia, no es para complementar la salvación. Hay unos cuantos que piensan que por hacer más, por involucrarse más, por hacer más cosas, son más santos. Y eso no es así. Estoy más entretenido, más ocupado. ¿Pero será la voluntad de Dios? ¿Tengo que servir? Sí, pero no para complementar mi salvación, sino que mi servicio es fruto de la salvación que me alcanzó en Cristo Jesús. Entonces, lo siguiente, debo siempre de servir con gran
nuestro servicio al Señor, sea cual sea, desde la cosa más sencilla a las más complejas, si es que estoy haciéndolo y me estoy quejando, o estoy enfadado, o estoy enojado y no estoy agradecido, deje de servir. Porque el servir al Señor tiene que ser fruto de la gracia y tiene que ser fruto de agradecimiento. Y por último, y no menos importante, servir siempre como aquel que no tiene derecho a nada, pero que lo ha recibido todo. Si nosotros vamos a leer en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, que es donde están donde cuenta la vida de Elías y de Eliseo, vamos a ver que Eliseo fue grandemente usado por el Señor, pero de una forma tremenda en milagros. La vida de Eliseo está llena de milagros, porque pidió porción doble. ¿Y por qué pidió porción doble? ¿Para tener el doble de reconocimiento de Elías? No. A esas alturas Eliseo ya había aprendido lo siguiente: el doble de unción es para servir doblemente y que Dios sea glorificado aún más. Entonces, cuando Eliseo recibe la unción, su carácter ya había sido moldeado. Y creo que en este momento en que recibe la capa de Elías, la recoge y viene sobre él la unción, la porción doble, seguramente Eliseo se acordó de los bueyes y de los carros. Y dijo: ha merecido la pena renunciar a aquello para tener a eso. Todas las veces que nosotros somos probados y tenemos situaciones en nuestras vidas, siempre debemos de tener presente que ha merecido la pena dejar atrás la vida que nosotros teníamos para tener la vida que nosotros tenemos. Seguramente también Eliseo, en este momento que recibió la capa de Elías y la unción, recordó las innumerables veces, porque la Biblia no dice cuánto tiempo exactamente estuvo Eliseo lavando los pies y las manos de Elías. No dice cuántos días, ni cuántos años, ni cuánto tiempo. Simplemente dice que él estaba ahí siempre. Y por último, para concluir, ¿por qué Elías le dice: si tú me ves, cuando el Señor me lleve, recibirás lo tuyo? Porque Elías también lo tenía claro una cosa: Eliseo siempre estaba ahí. Y Elías estaba seguro de que su ayudante, su asistente, el que lavaba sus manos y sus pies, iba a recibir la unción y iba a continuar el ministerio. Iba a seguir sirviendo al Señor de la misma manera que Elías, y quizá incluso mejor. Entonces, el servicio al Señor es una parte importantísima de nuestra vida en Cristo, sea con cosas sencillas o sea con cosas complejas. Pero el servicio bien hecho, con las motivaciones equivocadas, no es servicio al Señor. Es solo servicio. Pero el servicio hecho al Señor según la voluntad de Dios, cuando Dios ha trabajado con nosotros y con nuestro carácter, siempre va a ser adoración al Señor y bendición para los que nos rodean. Entonces, no existe hijo de Dios que no sea siervo del Señor, porque todos los hijos de Dios son siervos del Señor. La cuestión es: ¿cómo deseo servir yo a mi Padre